Para garantizar un futuro próspero del agro colombiano, es importante implementar prácticas agrícolas sostenibles en Colombia, que reduzcan los riesgos y los costos en el campo, mejoren la calidad de los cultivos y protejan el medio ambiente. Para este propósito, Ferleyen Ospina y Nelson Orrego presentan el libro Agroamigable con el medio ambiente, libro que sirve como punto de partida para discutir varios factores que afectan actualmente al sector rural, como la articulación del conocimiento científico y ancestral con las políticas agropecuarias y ambientales, la innovación tecnológica y las prácticas culturales, y el cambio de los paradigmas de producción por los de productividad y competitividad. Además, el prólogo del libro de Eduardo Aldana nos invita a reflexionar sobre el papel de la educación en la inclusión del conocimiento científico y ancestral en el sector agrícola, generando múltiples oportunidades a los campesinos y pequeños productores. En este programa exploraremos las iniciativas y los desafíos que enfrenta el agro sostenible en Colombia y la importancia de su implementación para mejorar la calidad de vida de los habitantes del campo y la seguridad alimentaria en las ciudades. Agroamigable con el medio ambiente es un libro de circulación gratuita que tiene el propósito de formar comunidades de estudio entre autores, lectores y docentes. Y tiene como propósito el divulgar conocimiento relacionado con las innovaciones que han dado pie a que la agricultura sea eficiente, rentable y competitiva, pero sin causar daño al medio ambiente. Y siempre pensando en que el medio ambiente no es solamente de la superficie del suelo hacia arriba, sino también de la superficie del suelo hacia abajo. Para nosotros es supremamente importante todo ese conjunto de seres que habitan el suelo. Millones de microorganismos que están trabajando por nosotros y para nosotros debajo del suelo y que muchas veces los subestimamos. El desarrollo rural, económico y socioambiental es fundamental para construir una Colombia próspera. Este propósito depende en gran medida de un sector agropecuario altamente eficiente, rentable y competitivo. A medida que se discuten los múltiples factores que afectan al agro, se hace evidente la necesidad de mejorar las condiciones laborales precarias de los pequeños productores, adoptar modelos de intervención integrales y fortalecer la productividad agropecuaria, agroindustrial y agroturística. Solo así se podrá mejorar el nivel de vida, la balanza comercial y enseñar la cultura de la productividad. El atraso tecnológico en el campo colombiano con las incipientes técnicas de agricultura no benefician la productividad de los pequeños y medianos empresarios y en cambio generan más desempleo, inmigración del campo a la ciudad y altos costos de producción de alimentos. Colombia se ha visto influenciada por efectos de los problemas de larga trayectoria en el país y las actividades económicas ilícitas como el narcotráfico agravan aún más la situación. Pero ¿cómo se ubica la eficiencia del campo colombiano en comparación a otros países del mundo? No, un problema muy grave que ha tenido Colombia es que nos quedamos rezagados en innovación. Totalmente rezagados en innovación y entonces los rendimientos colombianos son en términos generales supremamente bajos. Te digo como que estuviera exagerando, pero no, son supremamente bajos. Te voy a dar un ejemplo. Una especie que es esencial en la alimentación colombiana, maíz. Colombia, lo máximo que ha tenido en los promedios registrados por FAO es 4 toneladas por hectárea. Comparado con Chile o Estados Unidos, que rinden alrededor de 12 toneladas por hectárea, pues definitivamente es muy deficiente. La producción de 4 toneladas por hectárea significa que necesitas 25 hectáreas para producir 100 toneladas. Esas mismas 100 toneladas, Estados Unidos o Chile los produce en 9. Eso es significativo desde el punto de vista del suelo, pero en esa misma proporción hay una pérdida de recursos hídricos. Y en esa misma proporción, en la misma medida que tú incorporas fertilizantes o pesticidas químicos, estás causando mayor daño en el suelo.
Es común escuchar que Colombia cuenta con una gran riqueza de recursos naturales, un territorio privilegiado y una diversidad climática que permite el cultivo de una gran cantidad de productos. Pero ¿por qué no logramos ser competitivos en la producción y venta de nuestros productos agrícolas? En Colombia, a pesar de contar con recursos naturales y un territorio favorable, no se logra ser competitivo en la producción y venta de este tipo de productos por varios factores. La falta de tecnología, herramientas, capacitación y asesoría técnica limita el potencial del campesino colombiano. Esto se traduce en un mayor costo de producción y precios más altos al consumidor. Además, la compra de tierras baratas por parte de terratenientes dificulta el acceso de los pequeños productores a la propiedad de la tierra. Es necesario tomar acciones para fomentar la competitividad y la productividad del campo colombiano, mejorar la calidad de vida de los campesinos y generar un mayor impacto económico y social. Un ejemplo pueden ser las fincas escuela, un exitoso método probado en otros países de la región que potenció la productividad. Las fincas escuela son un pequeño pedazo de un predio dedicado a un cultivo. Llámese plátano, llámese café, llámese maíz, llámese como sea. Nosotros tuvimos esta experiencia con la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico y la Corporación Andina de Fomento, CAF, para una agroindustria exportadora ecuatoriana que se llama Cipia, que son los exportadores de la marca Snob. Ellos, se llegó el momento en que encontraron que algunas de sus especies habían perdido competitividad. O sea que cuando ellos llamaban a sus tradicionales clientes, se encontraban con que estas especies estaban muy caras. Ellos buscaron apoyo con la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico, para los cuales nosotros éramos consultores, y desarrollamos un programa para enseñarle o brindarle a los productores, abastecedores de esa agroindustria, las innovaciones que permitían que ellos pudieran ser más eficientes, más rentables y más competitivos. Te doy un ejemplo: pepinillo. El pepinillo, los productores que abastecían esta agroindustria rendían 5.000 kilos por hectárea. Cuando terminamos todo el proceso de la finca escuela, ellos rendían 37.000 kilos hectárea. O sea, 7,5 veces más. Eso parece no significar mucho, pero si lo vemos en costos, sí significa mucho. Ellos tenían un punto de equilibrio en precios, o sea, su costo en finca de 46 centavos de dólar por cada kilo de pepinillo. Y cuando salieron las cosechas de la finca escuela, su costo era de 11 centavos de dólar, o sea, la cuarta parte. Eso ya significa mucho en lo que tiene que ver con la vida de una familia agrícola. La tecnología y la innovación son herramientas clave en la producción agropecuaria, y aunque muchos países rurales han adoptado estas prácticas, en Colombia aún no se han implementado de manera efectiva. A diferencia de países como Israel, que están a la vanguardia en tecnologías del campo, en Colombia no se han adoptado ni siquiera las tecnologías del siglo pasado. En lugar de enfocarse en la capacitación de los campesinos en temas de tecnología, el enfoque ha sido en la alfabetización y la educación básica. ¿Cómo podemos modernizar la producción agropecuaria y cuáles son las estrategias que propone el libro Agroamigable con el Medio Ambiente para innovar en el campo colombiano? La palabra tecnología la hemos tenido que poner a un lado, porque cuando uno menciona la palabra tecnología, la gente se imagina equipos, maquinarias, computadores o cosas supremamente complejas que de pronto hasta los asustan. Hemos decidido más bien hablar de otras cosas que son tecnología, pero que se pueden expresar de otra manera. Por ejemplo, prácticas, técnicas agrícolas, otra forma de hacer las cosas, ¿sí? ¿Qué sucede? Que si una persona tenía el hábito de sembrar de una manera y ahora descubre que en otra parte lo han hecho de otro modo,
que le da mejor resultado y él lo adopta, le va mejor. Este es, digamos que el concepto. Hay muchas, pero muchísimas técnicas o muchísimas formas nuevas de hacer las cosas que dan muy buenos resultados, pero que no son conocidas por nuestros agricultores. Eso es lo que necesitamos llevarle al agricultor, que él se ponga, conozca la innovación, que él sepa que existen estas otras formas de hacer las cosas para que él pueda triunfar en el campo. Porque un agricultor puede tener tierra y morirse de hambre. Yo conozco el caso de una persona que tiene 70 hectáreas y no tiene con qué mandar a sus hijos a la escuela. Entonces, no se trata solo de suelo, no se trata solo de semillas o no solo, no, se necesita conocimiento y eso es una cosa supremamente importante que hay que llevar al campo para poder recuperar la economía agrícola colombiana. Si el conocimiento impartido por las instituciones fuera aplicable directamente en el campo colombiano, contribuiría a que Colombia se convierta en una despensa alimentaria para el mundo. ¿Será posible lograr una Colombia sin plagas en sus cultivos o al menos con una disminución significativa de las mismas? Además, ¿podríamos ayudar a erradicar el uso de plaguicidas y los intereses económicos de las multinacionales asociadas a esta práctica? La mal llamada Revolución Verde dejó una estela de daños tanto al medio ambiente como a los suelos en general, al sector rural de manera particular, porque quedó la idea en los países que no evolucionaron con las innovaciones de que la única manera de hacer agricultura es poniendo pesticidas. Claro, que poner pesticidas causa unos daños tremendos al suelo, a los habitantes del suelo, a las personas que consumen esos alimentos a los que se han aplicado los pesticidas y así sucesivamente. Entonces, nosotros planteamos otro concepto, que no es ninguna innovación. Esto es algo que ya se desarrolló desde principios del siglo pasado, que es la teoría de la trofobiosis. Francis Chausson plantea que en suelos sanos las plantas son sanas y en plantas sanas las plagas se morirían de hambre. Parece un chiste, pero Chausson continúa explicando por qué ese concepto tan preciso. Y dice que las plagas no tienen el complejo enzimático capaz de consumir plantas sanas. Por lo tanto, tienen que acudir única y exclusivamente a plantas que ya estén enfermas. ¿Qué quiere decir eso? Que si manejamos muy bien los suelos, si los fertilizamos adecuadamente, si le proporcionamos a las plantas las condiciones adecuadas, los nutrientes naturales, ¿sí? Y le proporcionamos todas las condiciones que requiere la planta para su desarrollo, tendremos como consecuencia de eso plantas sanas y por lo tanto, no digo cero plagas, pero sí digo una disminución sustantiva de la presencia de plagas que pueden no requerir la presencia de plaguicidas. ¿Cuáles deberían ser los principales temas de discusión en torno a la reforma agrícola que se debatirá en el Congreso? Esta será una de las reformas más importantes y se esperan escenarios complejos, pero también oportunidades interesantes para el desarrollo del campo colombiano y el aprovechamiento de los conocimientos acumulados en este sector. Bueno, a mí me parece muy interesante que estemos pensando en esa
reforma agraria. Eso era necesario desde la mitad del siglo pasado. Y de hecho que los gobernantes de esa época lo pensaron, inclusive hasta Gerard Restrepo, años 70. Pero esto necesita más que simplemente tierra, insumos, caminos vecinales y semillas. Y lo que se necesita sí está aquí. Aquí es donde falta que se ponga lo que el campesino necesita. Hay campesinos que tienen tierra y están perdiendo plata. Y no están perdiendo plata solamente porque hay un TLC y vienen... No, es que si él tuviera rendimientos que pudieran competir con esos, no los sacaban del mercado. Los sacan del mercado porque nos falta en el campo aplicar el conocimiento. No simplemente el conocimiento, como decías tú ahora, de aprender a leer y escribir o a sumar y restar. No, señor, se necesita el conocimiento aplicado al campo con las innovaciones que permiten que hoy en día los competidores de Colombia en materia agrícola tienen rendimientos que sí son competitivos. Allá tenemos que llegar. ¿Cómo acceder al libro Agroamigable con el Medio Ambiente? El libro es absolutamente gratuito. O sea, no se lanzó un libro con el propósito de vender un libro. Se lanzó un libro con el propósito de crear comunidades. Por eso el libro está disponible. Primero, el libro no es impreso, el libro es virtual, por dos razones fundamentales. La primera, porque estamos hablando del medio ambiente. Y si hablamos del medio ambiente, no podemos hablar de libros de papel. Y segundo, porque estamos hablando de innovaciones. Y la innovación en lectura en el mundo es la lectura virtual. De modo que, coherentes con estos aspectos, el libro tiene que ser virtual. Se descargan gratuitamente, simplemente accediendo a un link que es agroambiental.co. No .com, sino .co. Agroambiental.co. Allí aparece el dispositivo de descarga gratuita. Se aplica, se ponen los datos porque lo importante para nosotros es poder saber quiénes tienen el libro para poder compartir con ellos, para poder comentar con ellos, para poder satisfacer las dudas que se puedan presentar. ¿Qué conclusiones deja el libro a sus lectores? Yo le diría a los agricultores que sí se puede cultivar sin plagas. Por lo tanto, sí se puede obtener excelentes cosechas sin plaguicidas. Pero tenemos que hacer un acercamiento a la innovación que nos lleva allá, a la información que nos lleva a qué es lo que necesita la planta. Si a una planta le entregamos lo que ella necesita, ella no se enferma. Ese es realmente a donde el libro quiere llevar a los lectores, a ser capaces de sembrar y obtener cosechas abundantes, de buena calidad, libres de pesticidas, incluso reduciendo de manera significativa lo que tiene que ver con los insumos fertilizantes inorgánicos. Nosotros consideramos que debemos acudir a los fertilizantes orgánicos. Ya está la ley del Ministerio de Medio Ambiente que establece que se tienen que hacer separación de los residuos orgánicos en la fuente. Pero eso no se está practicando porque no se puede practicar mientras los municipios no adopten la separación de la recolección de los residuos. Si las personas se paran en su casa, pero el recolector de la basura se lleva las dos bolsas y las echa en el mismo carro, no estamos haciendo nada. Necesitamos resolver esa parte del problema y esa parte del problema se resuelve con los municipios y los departamentos.